introducción a la teología, ¿verdad? Que es entonces una condición, una forma de vida, una manera de pensar, una manera de ser, en la cual Teo, o sea, Dios, es el centro de nuestra existencia. Entonces, de alguna manera, nosotros conocemos nuestra condición limitada, totalmente contingente. Contingente quiere decir que somos como una nube, que ustedes se quedan viendo un minuto una nube y ya no está al ratito. Entonces, porque es aire y se desvanece, pues así es nuestra vida. Entonces, en ese sentido, nuestra contingencia es ayudada, es auxiliada, es salvada por Jesús, por sus méritos, por su donación, por su entrega. Entonces, pero eso empieza desde el Génesis y llega a Jesús. Luego se dan cuenta ustedes que la frase de Pablo, no puedo hacer el bien que quiero. Él tiene conciencia de la contingencia. No puedo hacer el bien que quiero, sino más bien el mal que no quiero. Pobre de mí, pero aquí viene el complemento. Esa ya es la conciencia. Pero la mentalidad teológica de Pablo entra aquí. Pero me glorío o todo lo espero en Cristo, porque por méritos de Él yo subo una gradita y subo otra gradita. Entonces, eso es lo que hay que tener claro en la teología. No es tanto llenarme de conceptos, sino de darme cuenta que si yo soy una persona, pues que puedo tener esa forma de mirar teológica. O sea, ver a Dios en todos lados, pero no verlo como castigo, así como el ojo que nos ponía que, como un auditor, sino como nos lo presenta Jesús, como el Padre que amoroso, que acompaña, que alimenta a todos. Y entonces hay una serie, por ejemplo, de cuestionamientos, sobre todo cuando pasan cosas como estas, la pandemia, que mucha gente dice, yo no puedo creer en un Dios así, que lo permite. Eso es muy superficial. La pandemia no es solo un problema de un virus, sino que es un problema social, político, económico. Tiene muchas lecturas, como ustedes lo han visto, y echarle toda la culpa a Dios es una gran irresponsabilidad. También echarle la culpa que algo, o sea, ¿qué es entonces? Entonces está bien, eso está pasando ahorita y en mi mirada teológica, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo dejar de ser solo un espectador para incluirme, para ver cómo yo puedo entrar en esta dinámica? Y entonces ahí es donde empieza el tema teológico, incluso el tema de la compasión, que no es de ayudar a otro por lástima o por esto, no, sino que entra desde la mirada contemplativa, primero de mi interior, que veo lo bueno que Dios hace conmigo. Luego el segundo paso, que es mi vaciamiento y para llenarme de Él. Y luego la donación, es lo que hace Jesús. Jesús está vacío porque se llena del Padre. Fíjense, cuando Jesús es bautizado se va al desierto. Ok, ahí se vacía de los poderes del mundo, se vacía del poder del placer, eso lo hace Jesús. Y si Él lo hace, imagínense nosotros. Entonces se vacía para llenarse del Padre, para que esa unción del Espíritu que tuvo en el bautismo dé frutos. Entonces ya el vacío lleno de ese Espíritu y del Padre, ya ven ustedes, pues elige, según Marcos, va eligiendo a sus seguidores. Y es interesante que cuando está en Cafarnaúm y le presentan a todos los enfermos y todos lados, él va no haciendo milagros, él en su lectura, él se compadece, acompaña el dolor humano y entonces lo libera. Eso es lo que él hace, liberar a aquel endemoniado de la sinagoga, aquel de la mano que la tiene totalmente pues tiesa, luego a la suegra de Pedro que tiene la fiebre, y entonces él va liberando, pero ahí está claro, ¿qué pasa cuando libera a la suegra?
se pone a servir. Ese es el proceso. O sea, ese es el tema teológico, es decir, me vacío, luego Él me libera, cosa que yo no puedo hacer por mí mismo, y entonces luego ya estoy al servicio. Y es interesante que Jesús entonces, cuando ve tanta enfermedad y tanto dolor que se lo llevan a la puerta, Jesús dice, es necesario que vaya a otros lados a predicar. Vámonos. Fíjese, entonces es ese afán de llevar ese amor a todos los humanos, a los humanos de su época, porque estaban necesitados, porque el sufrimiento era mucho. Entonces, algo así es la lectura que hoy se tendría que hacer teológicamente. No, pues habrá un obispo, fíjese, un obispo africano, creo que dijo que estábamos viviendo esta pandemia por la Pachamama que se puso en el Vaticano. Totalmente, por muy cardenal que sea, su mirada teológica está perdida, con perdón de los príncipes de la iglesia, pero no, eso no puede ser así, ese no es el Dios de Jesús. Y luego otro, con perdón también aquí de Susi en México, ¿verdad? El arzobispo ahí, que estaba diciendo por todos los temas, ¿verdad? El aborto, la eutanasia, o sea, no todo el mundo ha abortado y realmente los que se están muriendo no son los que abortaron, son casi todos los de mi edad para adelante. Yo no he abortado a nadie, pues, ni he hecho la eutanasia. En fin, todas esas miradas y esas reflexiones, uno puede entender que su teología está fuera de contexto, no es la mirada de Jesús. Fíjense, yo les tengo esta imagen desde hace 8 días porque es la mirada de Jesús, eso es la teología, la mirada de Jesús. ¿Cómo miraba él? ¿Cómo mira? Pero esa mirada viene a ser la mirada de Dios. ¿Cómo mira Dios a la humanidad? ¿No? Y no, somos su obra. O sea, y dice Génesis 1, y vio que todo era muy bien hecho. Entonces no es una obra mala, no es una obra que Jesús vino a corregir lo mal que había hecho el Padre. Eso sería una mala teología, una mala interpretación. En fin, la teología entonces es eso, una manera de pensar, dijimos, la Biblia es un mundo, hay que entrar adecuadamente a ese mundo, adecuado, quiere decir con el ropaje, con la mentalidad, con la estructura adecuada, como que si voy a bucear, yo no puedo ir a bucear en calzoneta, tengo que irme a poner algo adecuado para ir a bucear, o como que voy a ir al espacio, tampoco me puedo ir así como que voy de verano, de fiesta, no, tengo que usar un traje adecuado. Igual, la Biblia es un mundo, como lo es el océano, como es el universo, como es todos son mundos, hay micros mundos y macros mundos. A mí me da la atención, por ejemplo, cuando una persona tiene una mentalidad teológica, ve en una gota de sangre, un químico está analizando la sangre y ahí ve a Dios y dice, esto es maravilloso, esto cómo funciona y el leucocito y todos los nombres y ahí hay un universo y ese universo lo logra ver. ¿Cómo lo hizo? Otro montón no lo ve, solo ve una gota de sangre y punto. No, esta persona vio más allá. Entonces, esa es la teología, es una mirada, pero es una mirada no digamos profunda, porque es que cuando ya le ponemos esos adjetivos ya lo dejamos como muy subjetivo. No, es una mirada, pero es saber mirar, es un arte. O sea, saber mirar es un arte. Ya el Papa Francisco decía una vez, no me recuerdo cómo era la frase, pero decía algo así como, hay que tener la mirada limpia, decía él. Y yo recordaba, cuando él dijo eso, que no recuerdo cómo era la frase, que uno en el Salmo dice, crea en mí un corazón puro. Crea, o sea, quiere decir que nuestro corazón pues está pues con esa condición que ya dijimos. Entonces tiene que nacer de nuevo, recrearlo. Crea en mí un corazón nuevo. Renuévame por dentro con espíritu firme.
Entonces, ahí cuando uno analiza eso, pero fíjense, eso está en un salmo, 1000 años antes de Jesús. Pero Jesús tiene una frase que dice, yo lo hago todo nuevo. Entonces, ahí es donde les digo este mundo, que uno se va dando cuenta que es un gran mosaico y uno va viendo las piezas como un gran rompecabezas que se va desarrollando en el mosaico, pero que al mismo tiempo se va desarrollando en mi vida, que yo lo voy viendo como esos pasajes de la Biblia, yo los puedo ver en mi propia historia. Claro, no en esa forma narrada, tiene otra lectura, pero es la misma cosa. Me llama la atención lo mismo de Moisés cuando ve la zarza. Fíjense, es que hay que poner el contexto de esa zarza. Estamos en el desierto, no hay vida, no hay vegetación, no hay nada. Y de repente Moisés ve algo que se quema, que se quema. Su primera reacción, su primera lectura es de susto. ¿Qué está pasando aquí en la poquita vida que hay? Se va a acabar con este gran fuego. Este es un incendio. ¿Qué está pasando? Los animalitos, las poquitas plantas, no hay agua. Y entonces, pero fíjense bien lo que es la teología entonces ahí. Entonces fíjense que él, con susto, con curiosidad, con querer ir a pagar, vas a ver cuántas reacciones humanas, como las tenemos siempre, se acerca. Como hoy nos podremos acercar a la pandemia, él se acerca con susto, si ustedes quieren, con miedo, con se está acabando la vida, todos estamos mal. Bueno, podemos acercarnos con eso, pero lo que le dice, la voz que oye es, esto es sagrado, es tierra sagrada, quítate las sandalias. Entonces habrá que ver si en este momento de pandemia eso será lo que nos toca, quitarnos las sandalias para saber que es un momento sagrado que debemos asumir, no tener un aislamiento forzado, sino asumir el aislamiento para que produzca un retiro, que produzca frutos de reflexión, de meditación, de contemplación, cosas maravillosas que las puede dar, ¿verdad? En fin, eso es teología. Yo ya les puse muchos ejemplos y espero no confundirlas, sino que al contrario. ¿Qué les parece? ¿Vamos o no Pues tu vamos? explicación muy buena, porque yo leí toda la sesión uno y no entendí nada. Muy Okay. complicado. Eso porque lo que pasa es que se pone como un lenguaje como cuando ustedes van al médico. ¿Qué tengo, doctor? Y le dice él un nombre, ¿verdad? Y usted se quedó igual, dice, bueno, yo solo necesito saber qué me pasa, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces ya cuando él empieza a explicar que él entiende qué es lo que tiene o cómo se llama normalmente, entonces, pues, entonces ya es la necesidad de la explicación. Pero es muy sencillo. La teología es un mundo y hay que tener la estructura adecuada, el ropaje adecuado, la mentalidad adecuada, incluso la mentalidad. Si usted va a bucear, usted tiene que tener la mentalidad adecuada, que se va a ir al fondo del océano. Si usted va a ir al universo, a ver a la luna, porque ya se fijan ese anuncio que dice, me encanta ese anuncio. Yo tengo un canal que se llama Curiosity Stream y lo miro frecuentemente. Y dice que vamos de retorno a la luna. Muchos programas son en inglés y otros en español. Entonces dice, vamos nuevamente de regreso a la luna, pero ahora no vamos a visitar, vamos a quedarnos. Digo, está bien, ¿verdad? Entonces ya no vamos como visita, ya estamos ahí colonizando la luna y estamos bien. En fin, todo eso, para eso hay que tener una mentalidad, imaginación y todo eso. Por eso es tan importante cuando la gente tiene una vocación y en esa vocación se apasiona. Porque si se apasiona es porque esa pasión le da que pueda tener pues imaginación, ideas más allá de lo que está viendo. Eso pasaba con Jesús. Pues él miraba, ya como les digo, Miguel Ángel miraba en un mármol, pues otros en una
en una manta, lo que pueden dibujar, otros en la música, otros en la sangre, otros en el cerebro, otros ven una hojita y se maravillan, otros ven una hormiga y se maravillan, los biólogos, ¿verdad? Ahí miran ustedes a los arqueólogos en una piedrecita limpia, que limpia horas que horas limpiando la piedrecita porque ahí vieron que había algo. Ese es impresionante, ese es el ser humano. Entonces se apasiona con una piedra, pero no porque la piedra es la piedra, sino porque va a encontrar algo ahí. Pero no es así como que va a encontrar porque no sabe lo que va buscando, no sabe lo que va buscando, sí sabe lo que está buscando. Entonces, en caso de la teología, sí se sabe, es el encuentro. De hecho, los evangelios son eso, encuentros con Jesús. Todos son encuentros, no son otra cosa. Son complicados, no hay, fíjense que hay tantas imágenes de la mirada de Jesús. ¿Cómo vio a Zaqueo, por ejemplo? Imagínense, ¿cómo vio a Zaqueo? ¿Cómo lo miraba la gente y cómo lo vio él? ¿Cómo vio que estaba en fragante adulterio? ¿Cómo lo vio? Ahora fíjense bien esto. Vean, por ejemplo, cuando dice, y los más ancianos fueron los primeros en irse. Ahí hay dos lecturas. Una lectura mala. Una lectura mala que sería, son los más pecadores, los que peores. Esa sería una mala lectura. Y una buena lectura es, son mayores, tienen más sabiduría, tienen más conciencia de su condición de pecadores. Fíjense, cómo un mismo hecho puede ser teológicamente, tener una interpretación buena o pues positiva o creativa y otra no tanto. Bueno, ¿qué dicen? ¿Pasamos al temario o seguimos dando ejemplos? Pasemos al temario. Bueno, entonces este es nuestro temario. ¿Ya tienen la mayoría de ustedes su material escrito? Sí, sí. Ya. Yo Ok. ya lo tengo, no sé las demás. Todas tenemos. Ya lo tenemos. Ok. Entonces se dan cuenta que hay una introducción que la va a ir desarrollando aquí. Se dan cuenta de que estos temas básicamente son doctrinales. Son doctrinales del catolicismo, ¿verdad? Entonces, la creación, los ángeles, el diablo, el pecado, la gracia, la ley, liberación. Todas estas temas de la introducción del número 2 en adelante, nosotros podríamos ubicarlos en un tema, digamos, de decir nuestra condición humana. Casi siempre la gente piensa, bueno, pues que los ángeles, queremos ser como ángeles, tú eres un ángel, cuando alguien murió ya es un ángel. El tema de los ángeles es un tema no muy claro para la mayoría de las personas, ¿verdad? Incluso New Age ya le puso nombre a cada ángel y bueno, hay un montón de cosas ahí. Pero la teología católica tiene su propia lectura. Vamos a llamarle a la teología una lectura de la historia, una lectura de la creación, una lectura de personajes o de seres que no necesariamente lo vemos. Fíjense que eso resulta hoy como más claro con la pandemia, con el virus. No lo vemos, pero el no verlo no quiere decir que no existe. Igual pasa con los ángeles, no los vemos. Igual pasa con este personaje 4, que tampoco lo vemos. Ahora, el pecado, hay un problema con el pecado que nosotros pensamos que es una palabra religiosa que hay que suprimir porque a los jóvenes no les gusta y eso les molesta. Y dice, es que la Iglesia Católica todo es pecado, todo es pecado. Bueno, el tema del pecado, ya lo hablamos un poco, es la condición humana, es una condición que nos pertenece a todos. Por eso nuestras Eucaristías comienzan diciendo que confesamos públicamente que hemos pecado y que somos pecadores, y mucho, en toda forma. Es nuestra condición, es nuestra realidad. Eso es algo que hay que entenderlo.
Pero tampoco es para hacernos el harakiri, porque no es eso, ¿verdad? Está la gran ayuda del Espíritu Santo y la gracia, que entonces esa es lo que por méritos de Jesús tenemos. Luego va ese tema de la ley, que es el tema que viene desde el Antiguo Testamento, igual que los ángeles, el diablo, el pecado, todo eso viene desde el Antiguo Testamento. La gracia es un tema que ya entra en el Nuevo Testamento con una teología o una lectura diferente, el tema de la liberación y todo este tema que tienen de la parte 9 a la 15, que es prácticamente el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que entender que la teología por asuntos de estudio se divide en sistemática, o sea, la sistemática es un sistema, se va desarrollando un sistema para mayor comprensión y esta sistemática se divide en dogmática, teología dogmática, o sea, todo esto que va a presentar aquí, el pecado, la gracia, la cristología, todo eso son dogmas. Esos dogmas, ustedes ya lo estudiaron en otra materia, son parámetros que la Iglesia da ante toda la variedad de interpretaciones. Entonces el dogma es algo que la Iglesia Católica, porque ustedes saben que la teología protestante no tiene este tema, no tiene el tema de los dogmas, ¿verdad? Porque no tiene comunión con el Papa. Entonces ese es el tema de fidelidad con la Iglesia, de María, no lo tiene. Tiene otra interpretación. Entonces, está de los sacramentos, todo eso no pertenece a la teología protestante. Pero tenemos la teología ortodoxa, que también tiene otras modificaciones, porque se dan cuenta que el mundo pues es Oriente y Occidente. Entonces la mentalidad oriental tiene su manera de hacer la lectura. Y bueno, y la Occidente también tiene su forma. Entonces tenemos esa teología sistemática, que es un sistema, luego esa sistemática se divide en teología dogmática y teología moral. Y entonces ahí se van desarrollando las distintas lecturas que se dan. Ese es el temario de las 15 sesiones que tienen. ¿Preguntas, dudas? Y el código de los colores, yo entiendo que en esto está separados porque vamos a estudiar estos juntos. Pero ahora que está hablando de la dogmática y ¿qué fue lo que acaba de decir? Moral, teología moral. Ajá, moral y dogmática. No tiene nada que ver con cómo está organizado eso. Sí tiene que ver, por eso les hacía esa aclaración, porque por ejemplo, el tema del diablo y los ángeles es dogma de fe. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente Jesús peleó cuerpo a cuerpo con el diablo, ¿verdad? Y entonces el tema de los ángeles es una creación de Dios, ¿verdad? Y hubo una sublevación, parece, de estos seres que no vemos, pero que Dios los creó, están ahí. Y entonces es muy interesante para entender a Jesús, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Jesús no es creado, sino engendrado. Ahí entran una serie de palabras teológicas. Y dice la carta a los hebreos que lo hizo mayor que los ángeles. O sea, pero fíjense que es muy interesante la teología, porque quiere decir que la encarnación de Jesús es lo más máximo que pudo haber pasado en la humanidad. Es cuando, por ejemplo, le decía yo a alguien hace tiempo en Estados Unidos, con esa adoración que hay para los animalitos, que qué bueno, ¿verdad? Porque yo también tengo un perrito y le tengo cariño. Últimamente ha estado enfermito y me da mucha tristeza y me duele. Pero es un perrito, ¿verdad? Entonces ella me decía, pues un perro es mejor que un ser humano. Ella es cristiana, dice, ¿verdad? Entonces yo le dije, no los puedes comparar, son diferentes. Son diferentes porque es mejor,
Entonces, ella le estaba haciendo un alimento muy bueno, de carne de primera calidad, con vegetales de buena calidad, porque tenía que ver sus huesos, su alimentación y todo. Y yo hice una inoportuna observación. Yo dije, mira qué bonito lo que estás haciendo para esos perritos que tiene como 5, no sé cuántos. Entonces le dije yo, allá en Guatemala hay tantos niños que comen del basurero. Y como que la hubiera, como que le hubiera metido una lanza, se volteó y me dijo, cada uno de ellos tuvo un papá y una mamá. Si no se hicieron cargo de sus hijos, eso no es mi problema. En cambio, este perro no tiene a nadie y si yo no le doy de comer, se muere. Entonces, no puedes comparar tampoco tú una cosa con otra. Entonces, fue una buena reflexión también. Entonces le dije, sí, tenés razón, le dije yo. El problema es que Jesús no se encarnó ni en un perrito ni en un gatito, le dije yo. Jesús se encarnó en una persona y eso la dignificó, fíjate, le dije yo. Ahí sí empatamos, porque ya no me Hay contestó. fanáticos de los animales que prefieren a un animal que un ser humano. Así es. Así hay mucha gente. Incluso ella dijo que la